Hoy nos encontramos con el maestro en Derecho, César Ricardo García Bravo, el cual es presidente de la Asociación de Abogados Penalistas en el estado de Morelos. ¿Cómo te encuentras, Ricardo, el día de hoy? No, primeramente, Nancy, muchas gracias por invitarme a este espacio. Bien, un poquito caluroso, pero está muy agradable el lugar. Gracias por la invitación. Más que nada la plática que hoy quiero sostener contigo, porque obviamente yo creo que hablar de tu propia persona es difícil. Bueno, a mí me resulta bastante difícil. Puedes hablar con toda la honestidad de las preguntas que te voy a hacer, pero con la seguridad de que estoy con una persona que ha operado el sistema. ¿Cuántos años llevas operando el sistema? Desde el 2012. Entonces, casi obviamente a la par que ustedes, porque ustedes llegan como juez en el 2012. En el enero 2011. 2012 arrancamos. Pues casi a la par. Casi a la par. Entonces nos estrenamos, tú como abogado litigante, nosotros como jueces. Obviamente has tenido muchas audiencias de control, audiencias de juicio, audiencias de ejecución, y creo que eso te ha permitido conocer la forma de resolver, la forma de ser, la forma de conducir de muchos jueces. Así es. Obviamente yo nunca me he metido a ver las audiencias de mis homólogos, ¿no? Entonces, pues únicamente tienes tu propio referente o cuando te toca integrar tribunal. Si hoy le tendrías o le pudieras decir a la gente que no me conoce, que nunca ha tenido la oportunidad de ir a una audiencia o que afortunadamente no ha tenido un problema legal, ¿cómo me definirías como juez y qué me hace diferente de los otros jueces? Bueno, primero que nada quisiera decirte que te conozco desde antes de que fueras juez, antes de que estuvieras en el cargo, pero ya en este ámbito de la litigada, en el línea andar de las audiencias, puedo decirte que me ha tocado en algunas par de ocasiones que has resuelto asuntos míos y has resuelto asuntos, sí, delicados, pero siempre esa resolución fue con estricto apego a derecho. Puedo considerar que esas resoluciones fueron en su momento recurridas mediante la apelación, después nos fuimos al amparo y el derecho te dio la razón a ti. Quiero contarles un juicio que no voy a olvidar con César, y no lo voy a olvidar por su expresión, por su cara. Fue un delito de homicidio, donde a él le tocó ser el abogado que llevaba la representación de los derechos del acusado en ese momento. Él había llevado otro juicio en relación a otros coimputados del mismo asunto, ¿te acuerdas, César? Sí. Y ellos habían obtenido su libertad. Y en ese juicio a mí me tocó ser juez relatora. Así es, sí. Y empiezo a dar el fallo y la cara de sorpresa de César del fallo que se estaba emitiendo. ¿Les quieres contar brevemente a la audiencia? Fue un asunto, la verdad, donde yo esperaba que fuera una sentencia absolutoria, porque ya veníamos de un proceso distinto, donde en ese proceso, pues efectivamente las personas que estuvieron ya acusadas, logramos tener una libertad absolutoria, una sentencia absolutoria, pero en este nos llevamos la sorpresa que era el mismo hecho, los mismos delitos, los mismos datos ¿Paramos? de prueba. ¿Sí? ¿Puedes repetir lo que dijeron ahorita? Sí, por él. Sí, es lo que te iba a decir. ¿De a partir de dónde? Donde Ok, entonces... Justo ahí es donde ya no escuché nada. Okay. ¿Sí? Le hago otra vez la pregunta y ya, sí, ¿vale? Ok, iniciamos, ustedes me indican, ¿ya? Sí. No se va a dar otra vuelta. Sí. Puede que ahorita la luz, Ya se fue. Justo, César, en relación a ello, hay un asunto que yo me acuerdo mucho que llevé, donde tú eras el abogado que representaba los derechos de uno de los acusados. Cuando yo empecé a dar el fallo, porque yo era juez relatora, me acuerdo que te vi fijamente a la cara y era una cara de no puedo creer lo que en este momento estoy escuchando. ¿Les quieres contar a la auditorio de qué se trata? Fue un homicidio calificado. Es algo, para mí en ese momento era algo extraño, porque primero ya se había llevado el juicio por 3 personas que estaban acusados por ese delito de homicidio, donde ahí se logra una sentencia absolutoria. Después cumplimentan una orden de aprehensión y viene ya la 4ª persona sujeta a este proceso.
donde venía el mismo hecho, las mismas pruebas, pero un tribunal distinto, un tribunal diferente. Y recuerdo mucho mi cara de sorprendido porque yo esperaba una sentencia absolutoria, la realidad. Empiezas a resolver, empiezas a decir, y todo iba encaminado a una sentencia absolutoria. Y recuerdo mucho lo que dijiste, pero, y cuando fue ese pero, pues fue mi cara de sorpresa porque empezaste a explicar por qué era una sentencia condenatoria, ¿no? Le diste todo el estigma, todo el cambio totalmente a una autoría indeterminada, dijiste que en este hecho no podía haber impunidad, pero que existía esta figura, y bueno, pues nos tocó en ese momento que de los 4 que ya estaban procesados, 3 se fueron en libertad, 1 se queda con sentencia condenatoria. Ese asunto lo recurrimos en apelación, la apelación confirma tu decisión, nos fuimos al amparo directo y pues obviamente no nos dieron la razón, ¿no? Y así podemos platicar varios juicios que hemos tenido con César. Obviamente el derecho es algo muy complicado de aplicar, sobre todo porque lo que estás juzgando en ese momento son seres humanos, ¿no? Entonces tienes que tratar de emitir la resolución que menos perjuicios cause, pero siempre va a haber una parte vencedora y va a haber una parte ganadora, que al final del día en este tipo de asuntos nadie gana. Con toda la experiencia que tú tienes en el sistema y obviamente en el conocimiento, ¿cuáles son las cualidades que debe de tener alguien que decida hoy dedicarse a ser juez? Creo que la primer cualidad, y esa la tienes, es la honestidad. No por el hecho de estar en un encargo y que tengas jefes, aceptes una llamada de un superior para resolver en cierto sentido. Eso es algo que te da la independencia que me consta que la tienes porque nunca has resolvido algún asunto si es el caso que te llamaran. La otra cualidad que considero que debe de tener también un juzgador es el compromiso, pero no nada más el compromiso con su actuar, con su desarrollo, no, un compromiso con la sociedad. Y creo que es otra de las cualidades que también tienes. Me queda claro que hay distintos criterios entre tus propios compañeros, pero hemos visto cómo en algunos asuntos se tardan años en resolver. E incluso, a mí te lo comento libremente, un asunto de un juicio, ese juicio fue de abuso sexual, donde nos tardamos poco más de un año, 2 meses en que se emitiera el fallo. ¿Por qué? Porque nos daban audiencias una vez a la semana, 1 hora, etcétera. Pero recuerdo que un asunto muy similar, con casi el mismo número de pruebas, en un tribunal con ustedes, lo concluimos en 2 semanas. Ese es un gran compromiso que se tiene que generar. Yo creo que la congruencia es lo más difícil en el ser humano. Compartimos el amor por dar clases. Muchas de las clases que yo doy son relativas al juicio. Yo no me podría parar en un salón de clases, hablar del principio de continuidad, hablar del principio de contradicción. Si esos mismos alumnos, el día que les toque ser litigantes, van a una audiencia y ven que un juicio que debería desahogarse de manera sumaria con principios que marca el propio Código Nacional, pues resolverlo en 2 años, porque ha pasado. Y para mí me parece inaudito que eso esté pasando en el estado de Morelos. Y eso ha sido un gran compromiso, no solo mío, sino de los compañeros con los que he tenido la fortuna de trabajar, y que me han permitido junto con ellos. Efectivamente, creo que, y lo puedo decir y me puedo jactar, de que he formado parte de las ternas donde se han desahogado el mayor número de juicios, ¿sí? Y en tiempos muy breves, ¿no? Entonces, sí, y eso deja seguramente grandes satisfacciones. César, de los asuntos que tú has conocido y que obviamente son muchísimos, y obviamente en el ardid de los abogados, pues todo se comenta, les digo yo, todos nos conocemos, ¿no? No nos vamos a leer las cartas entre gitanos. De todos los asuntos que tú has tenido conocimiento, ¿cuál crees, en tu opinión, que pudiera ser un asunto
en donde yo haya resuelto y que reflejaría la esencia o el amor que tengo, la pasión que tengo por la justicia. Sí, ese asunto lo recuerdo perfectamente, fue en el 2019, fue un delito de peculado, donde la persona imputada de ese delito fue el ex rector de la universidad, Alejandro Vera. Sí. En ese asunto fue una reposición de un amparo donde nosotros lo habíamos logrado. También, sinceramente te lo digo, yo esperaba una no vinculación a proceso por los argumentos, pero bueno, ese asunto quedó muy marcado porque fue un asunto mediático, de mucha presión, donde había intereses incluso del exgobernador. No quisiera decir su nombre porque le vamos a hacer publicidad. Claro. No, pero fue un asunto muy complejo en donde tu resolución otra vez fue intachable porque la recurrimos esa determinación de la vinculación a proceso, apelación, nos fuimos al amparo, revisión y obviamente hoy están las consecuencias, ¿no? Hoy tiene una vinculación a proceso en ese momento. Creo que son de los asuntos que puedo recordarte en presencia tuya que has tocado y han sido intachables. Lo difícil muchas de las veces yo creo para cualquier juez, aparte de resolver cuestiones de carácter humano, es pensar y resolver a miras de que tu resolución no solo la sostengan los magistrados del fuero común, sino que también esa resolución se llegue a sostener ante los magistrados federales. Y ahí es lo que llamamos la justicia terminal, ¿no? Entonces, me da gusto saber, digo, porque nunca le doy seguimiento a los asuntos, cómo concluyen, qué pasa, porque no puedes ir cargando con eso, ¿no? Pero sí, al parecer, la gran mayoría de los asuntos se han confirmado por parte de las autoridades federales. Estamos próximos a una elección, el 1 de junio. Hay una reforma que trastoca de fondo al Poder Judicial Federal. Hoy tenemos un gran número de candidatos. Ya hablaste tú de lo que las personas que vayan a decidir votar, qué cualidades deben de buscar en una persona que aspire, en este caso, a ser juez. Y por juez me refiero a juez federal, por magistrada, magistrado del fuero federal, por ministra, ministro. Pero además de la parte de conocimientos, además de la parte de dominio de su materia a la cual se esté postulando, como persona, como ser humano, ¿tú qué pedirías a la gente que investigara más allá de los títulos? Porque me puedo presentar con muchos doctorados, pero ¿qué debe de buscar la gente? ¿En qué se debe de fijar? Mira, primero quisiera comentarte que hoy en día con el tema de las redes sociales, con el tema de internet, es muy fácil investigar a una persona. Basta que pongas su nombre completo en internet y te va a arrojar toda esa información. Hoy, como bien lo dices, viene una reforma que tenemos, una reforma que sacude al Poder Judicial, ahorita a nivel federal, pero en su momento también va a aterrizar en los estados, ya está programado para que sea el 27, para el 2027 esta reforma, y creo que hoy la ciudadanía tiene la oportunidad de decidir quiénes son las personas que quieren que los juzguen. Pero yo hablaba hace un momento de cualidades, pero también podemos investigar bajo estas situaciones el tema de la corrupción. Y el tema de la corrupción se puede ver desde muchos aspectos. Obviamente todo lo encaminamos hacia un acto de corrupción donde hay dinero de por medio. Que es la que conocemos. Pero no solamente es eso. La corrupción también viene cuando, insisto, también lo comenté, cuando recibes o más bien resuelves algún asunto bajo una llamada. Creo que en el aspecto tuyo, la ciudadanía puede investigar, puede verificar. Yo que he estado litigando en Morelos desde hace mucho tiempo, no puedo decir que alguien diga, o no podría tolerar que alguien diga que tú estás inmiscuida en un delito, en una situación de corrupción. Esa es una de las cualidades que también tienes. Eso es algo de la que la ciudadanía podría investigarlo. Y bueno, vean a los demás candidatos. Porque no nada más se trata de que venga una persona que es doctor en Derecho, maestro en Derecho, no, sino que realmente tenga conocimiento pleno de la materia. Ya habrá otras materias donde ellos podrán decidir, pero en el tema penal creo que eres la mejor opción.
Hablando de esto y de la reforma del Poder Judicial, obviamente los que hemos defendido la carrera judicial, pues en un momento determinado alegamos que quienes debemos ocupar los cargos dentro de la propia institución, pues somos aquellos que hemos tomado la decisión de vida de estar dentro del Poder Judicial. Yo vengo de un proceso de selección de jueces, donde en un inicio fue cerrado, para jueces penales orales, hacen el examen por el INACIPE, teoría del delito, y me acuerdo de las columnas de todos los periódicos. Reprueba el Tribunal Superior de Justicia, porque de todos los candidatos solo pasamos 7. 7 personas aprobamos el examen. Tuvieron que nulificarlo y hacer una convocatoria abierta. Gracias a esa convocatoria abierta, para sorpresa de las personas del interior que trabajamos en el Poder Judicial Estatal, quedan más candidatos externos que internos. Así es. Esto fue un parteaguas y una lección para los que estábamos al interior del Poder Judicial, pero hoy creo que tuvimos una gran oportunidad porque se oxigenó. Ya éramos la tercera generación. Los compañeros que venían del servicio público y que se incorporaron, o que venían de la academia o eran litigantes y quedaron como jueces, traen otra visión de vida, traen otros lentes, te permite al momento de discutir, pues obviamente impartir una justicia con otras ideologías. ¿Tú crees que el Poder Judicial Federal hoy tiene la oportunidad de oxigenarse y la gente qué tendría que buscar en un candidato además de la carrera judicial? ¿En él o incluso sin carrera judicial? Sí, hoy lo voy a decir públicamente, nunca lo he dicho, pero yo estoy de acuerdo con la reforma judicial, precisamente por eso, porque existen muchos talentos al exterior que pudieran hacer un mejor trabajo que los propios personajes, los propios juzgadores que hoy están en día. Pero no se puede porque efectivamente lo que tú dices, para poder ascender a un puesto como el que hoy vas a competir, necesitabas forzosamente la carrera judicial. Hoy estás dentro de esta posibilidad de llegarlo, pero también no debemos de perder de vista el nepotismo que se da al interior. Ese nepotismo que ha trastocado y hoy son las consecuencias de todo eso. Esto es algo que la propia ciudadanía puede investigarte, puede verificar por qué eres la persona apta para tener ese puesto como magistrada en el Poder Judicial Federal. En toda esta trayectoria que tú has tenido, nunca te has visto involucrada en algún tema de corrupción, no hay contigo temas de nepotismo, no tienes familiares al interior del Poder Judicial en el estado de Morelos, tu trabajo habla por ti mismo, eres una mujer derecha, honesta, madre de familia, formadora de las nuevas generaciones. Y creo que tus propios alumnos pueden hablar de lo maravillosa que eres. Te deseo el mejor de los éxitos. Pues muchas gracias, César, por tus palabras, porque sé que las dices desde la experiencia que hemos tenido en sede judicial, tú como abogado, yo como juez, y efectivamente, pues no solo soy juez, hay otras partes de mi vida, ¿no? Que afortunadamente puedo estar muy orgullosa de que he sabido compaginar todas mis demás actividades. Gracias por tus palabras. No, al contrario. Muchas gracias por la invitación. Hasta la próxima.